Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Nuestro canal aliado Noticias Caracol conoció la historia de 4 hermanos que no veían a su mamá desde hacía más de 60 años en Colombia. En ese lapso fueron muchas las horas y días de incansable búsqueda de un dato, un documento o una pista que los llevara hacia ella. Sin embargo, un recibo de impuesto predial fue la clave para el emotivo reencuentro del cual fuimos testigos. Luis Arturo hoy tiene 65 años. Vivió junto a sus otros 5 hermanos en Tocancipá, Cundinamarca. Cuando él tenía 5 años, su mamá, por cosas del destino, se fue con una de sus hermanas, aún de brazos, y desde entonces no volvieron a saber de ella. Yo así que me haya propuesto a buscarla unos 45 años. Luis Arturo Vázquez Triviño y sus hermanos crecieron, se casaron, tuvieron hijos, algunos nietos y durante mucho tiempo se preguntaron qué había sido de su mamá, de quien recordaban se llamaba María del Rosario Triviño Santana. Para Arturo y sus hermanos, el mes de la madre año tras año ha sido triste. Sin embargo, el anhelo de volverla a ver se empezó a hacer realidad. Un recibo del impuesto predial con los nombres exactos de su progenitora fue la pista clave. Ahí aparece el nombre de ella, pero no aparecía el número de la cédula. Y usted, al no aparecer el número de la cédula, es difícil encontrarla. Este recibo fue una bendición de Dios. Una vez nos dijeron que estaba en Sogamoso, fuimos a Sogamoso. Otra vez fuimos a Sasaima. A donde nos dijeran que estaba allá llegamos. Los 4 hermanos pidieron ayuda a los policías del CAI Vistahermosa en el sur de Bogotá, quienes ayudaron en la búsqueda y posterior ubicación de la vivienda. Luego de que los uniformados confirmaron que la mujer que se encontraba dentro de la casa tenía el mismo nombre de la persona que ellos buscaban, los hicieron pasar. Doña María del Rosario Triviño, de 82 años, estaba un tanto confundida y sin palabras por lo que estaba ocurriendo. Me da mucha felicidad que hubieran felices, si hiciera hoy, mañana me muero Sarancí. Pero la sorpresa no era solo para ella, también para aquella niña que se llevó hace 60 años en sus brazos y que, un poco incrédula, se reencontró con sus hermanos. La familia reunida agradece ante todo a Dios y a la policía de Ciudad Bolívar por este reencuentro. Doña María del Rosario dijo que siente un gran alivio de volver a ver a sus hijos, aunque sea luego de 60 años. En República Dominicana, otra joven fue víctima de las cirugías estéticas. En esta oportunidad, una joven de 21 años, por intentar lucir una figura esbelta, decidió someterse a varias cirugías plásticas que le causaron la muerte. Aris Beltré de Noticias SIN nos tiene la información. Gran dolor ha causado entre familiares y vecinos la muerte de esta joven. La nueva víctima es Ámbar Agnetti Rosario Félix, quien según informaciones hace 2 meses llegó de Dominica y acudió al centro de estética con el objetivo de practicarse una cirugía en el rostro, pero supuestamente terminó realizándose varios procedimientos. A ella le operaron la cara, le operaron un brazo aquí, luego le sacaron toda la grasa del estómago para ponérsela entonces detrás, porque lo que se hizo con mi hija fue una carnicería. Esta imagen muestra la alegría mostrada por la joven antes de entrar al quirófano. 5 horas después de concluir el procedimiento, debió ser trasladada de emergencia al Hospital Marcelino Vélez. Allí fue necesario entubarla y hacerle una transfusión. Inmediatamente fue llevada a la unidad de cuidados intensivos, un poco pálida, taquicárdica, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca. Dificultad respiratoria. Presentó una eventualidad postoperatoria. Está todo el centro está en estos momentos de luto. Nos unimos al dolor que está viviendo esa familia. En el sector de Sabana Perdida, donde es velada la joven, no se permitió el acceso a la prensa. Tan pronto el cuerpo de la joven recibe cristiana sepultura este martes, sus familiares se aprestan a incoar una demanda en contra de la clínica estética. Aris Beltré, Noticias SIN. Y cambiando de tema, al parecer se prenden las alarmas de una posible salida del jugador colombiano Radamel Falcao García del Manchester United. Con un gesto de despedida, el Tigre Falcao salió del campo de juego bajo la ovación de sus fanáticos. Una nueva pista dio Falcao García a través de su cuenta de Twitter sobre su inminente salida del Manchester United para la próxima temporada. El atacante samario, fiel a su decencia, agradece nuevamente a toda la afición inglesa por el constante apoyo que le brindaron a través de la temporada. Muchas gracias por el increíble apoyo de la afición del Manchester United durante toda la temporada. Inolvidable. Hay que mantener en cuenta que el préstamo del Mónaco United termina a final de la temporada.
No obstante, al ser preguntado por la prensa inglesa por el colombiano, Luis Van Gaal no ha mostrado ninguna sensación si continúa o no con los servicios del Samario para el próximo semestre. Hola Twitter, soy Barack de verdad. Con este particular primer trino, el presidente de los Estados Unidos saludó al mundo desde su nueva cuenta de Twitter. Solo bastaron algunas horas y un trino para que la cuenta personal del mandatario superase el 1.000.000 de seguidores. La publicación ha sido compartida 190.000 veces y marcada como favorita otras 250.000. Su primer mensaje fue: hola Twitter, soy Barack. En serio, después de 6 años finalmente me dan mi propia cuenta. Con este tuit inaugural enviado desde el Salón Oval de la Casa Blanca este lunes, Barack Obama logró librarse de las cadenas burocráticas y de seguridad desde que fue elegido presidente de Estados Unidos. La cuenta ganó unos 150.000 seguidores solamente en su primera hora y luego siguió sumando fans vertiginosamente, unos 1.000 cada 5 segundos. POTUS, que en inglés es el acrónimo de Presidente de Estados Unidos, será un objetivo clave para los piratas informáticos, pero también permitirá a Obama comunicarse directamente por primera vez. Y al parecer al grande de la canción mexicana, apodado el Divo Juárez, le tocará pagar una millonaria suma de dinero por una demanda laboral, a lo que Juan Gabriel se ha negado. Juan Gabriel siempre se ha caracterizado por tener uno que otro problemita social, pero ahora sale a la luz pública otra noticia del intérprete de Querida, quien se niega a pagar millonaria suma por demanda laboral. El Divo de Juárez debe cancelar miles de dólares a 9 extrabajadores que denuncian irregularidades por parte del artista y que al parecer la demanda la ganaron estos trabajadores. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con esta linda imagen que está recorriendo redes sociales y la comparte Gerard Piqué en su cuenta de Twitter. El futbolista publicó esta imagen en sus redes sociales mostrando orgulloso a sus 2 hijos. La familia Piqué Mebarak se sigue robando las miradas a donde quiera que va y la ternura de estos hermanitos acapara cada vez que pueden los medios de comunicación. El futbolista y pareja de Shakira, Gerard Piqué, compartió en su cuenta de Twitter una foto en la que posa junto a Milan y Sasha. En la imagen, el futbolista sostiene entre sus manos al pequeño Sasha, mientras que Milan aparece de pie en medio de su padre y hermano. Las instantáneas de los menores que tanto su madre como su padre comparten en redes sociales se han vuelto virales. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos pronto con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.